nuestro programa Radial Ánimo, iniciamos el plan de lectura de la Biblia en un año, para complementar las conferencias de teología impartidas por la abogada Lady Campos. Lecturas narradas por la esposa del pastor Jacobo Ortiz, Susi Ortiz. Bendecido día, hermosas. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios, iniciando el libro de Job con los capítulos 1 al 4. ¿Por qué debemos las mujeres leer Job? Las mujeres que sufren suelen anhelar una explicación y preguntan, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho para merecer esto? Preguntar ¿por qué? No es incorrecto. Job capítulo 3 versículos 11 y 12, 16 al 26. Pero tal como comprendió Job, Dios no está obligado a responder. Solo Él es soberano y libre de hacer lo que estime conveniente. Capítulo 23 versículo 13. Los discursos de Job y sus amigos muestran las limitaciones del entendimiento humano respecto a Dios y sus caminos. Capítulo 40, 1 al 5, capítulo 42, 1 al 6. Isaías 55, 9, Romanos 9, 22 al 23. Sin embargo, este libro también afirma que, aun cuando las aflicciones de la vida son abrumadoras, las mujeres siempre podemos confiar en Dios, en que actuará conforme a su perfecta bondad, amor, misericordia y justicia que lo caracterizan. El Nuevo Testamento elogia tanto la paciencia de Job como la compasión y la misericordia del Señor hacia él. Santiago 5:11. Nunca habrá una respuesta satisfactoria a los porqués. Capítulos 38 al 41. Pero este libro demuestra que una mujer que ha encomendado su vida al Señor puede optar por confiar en Él y su bondad, incluso en las circunstancias más desgarradoras y debilitantes. Padre amado y santo Dios, bondadoso y misericordioso, Dios soberano y perfecto, venimos ante ti para que nos ayudes con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender todos los tesoros que tienes aquí en tu palabra, que seamos guiadas por tu Espíritu Santo para comprender conforme a tu voluntad, Señor, para tener el entendimiento de la palabra que tú quieres enseñarnos hoy. Y a través de todo este libro de Job, Padre, porque desde el primer capítulo, Señor amado, tú nos muestras que tú estás en control de todo, que tú eres Rey soberano, que tú eres el Dios todopoderoso, que da y quita, Señor amado. Tú sabes los porqués, estos porqués que muchas veces preguntamos, Señor, sin comprenderlos, Padre. Pero ayúdanos a no preguntar por qué, Señor, sino preguntar para qué, Padre. Pues tú en todo tienes propósitos, en todo tienes algo que enseñarnos, en todo tienes algo que moldear, Señor amado, en nosotras. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice así, capítulo 1, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a todos los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Capítulo 3. Job maldice el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase?
pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da la luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Capítulo 4. Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía: ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Estos primeros 4 capítulos son extensos en sabiduría, son extensos en conocimiento sobre la voluntad y la soberanía de Dios. Nos enfocaremos a conocer un poco de quién era Job, a responder 3 preguntas difíciles y a estudiar una mujer en la Biblia. El carácter de Job es uno de los elementos principales de esta historia. En hebreo, las palabras perfecto, recto, íntegro, siempre en un sentido moral, de una raíz que significa entero, completo y recto. Son adjetivos complementarios con el uso paralelo de las mismas palabras hebreas en el Salmo 37:37. Al íntegro y al justo, perfecto, no significa sin pecado. Más bien a Job se le conocía como un hombre honesto, fiel a su esposa, generoso con los pobres, justo en el trato con sus siervos y que no adoraba ídolos. La palabra recto, que era más común, caracteriza a alguien que no se desvía de las normas del comportamiento correcto al relacionarse con los demás. En conjunto, las 2 palabras indican que Job era un hombre de gran valía, que mostraba una integridad inusual en su trato con Dios y con los hombres. Esta descripción refleja una visión rabínica temprana de que un verdadero estudioso de la Torá era aquel cuyo interior, carácter interno, coincidía con su exterior, conducta externa. Job también era temeroso, del hebreo yaré, venerar, adorar, de Dios y apartado del mal, otra descripción asociada. Job era un hombre justo que honraba y obedecía a Dios al mismo tiempo que rechazaba la maldad de la época. Esta evaluación de Job no era simplemente el criterio del escritor, sino también el de Dios. Job 1:8.
lo cual demuestra desde el principio que las acusaciones de sus amigos respecto al pecado en su vida eran infundadas. Además de ser un hombre personalmente consagrado a Dios y de un carácter moral impecable y sin indicio de hipocresía, Job también ejercía fielmente un liderazgo espiritual ejemplar como cabeza de su hogar de una manera apropiada a su contexto. De forma manifiesta, había separado a sus hijos para el Señor y asumía un papel de intercesión por ellos, ofreciendo con regularidad holocaustos por sus hijos e hijas en caso de que éstos hubieran pecado interna o externamente. Primer pregunta difícil. Soy creyente. ¿Satanás puede dañarme? La palabra Satanás es una transliteración del verbo satán, del hebreo atacar, acusar. Con el artículo definido, se vuelve un sustantivo propio traducido adversario, que identifica al enemigo llamado Satanás, creado originalmente como un ángel, Judas 9. Satanás cayó de la gracia de Dios debido a su orgullo, primera de Timoteo 3:6, segunda de Pedro 2:4, Judas 6. Su rebelión provocó que un tercio de las huestes angélicas se rebelaran contra Dios, Apocalipsis 12:4, y su odio hacia él se manifiesta en el rol que desempeñó en la caída del hombre, Génesis 3:15, Romanos 16:20. Desde entonces ha sido enemigo de Dios y adversario del ser humano, ya que intenta frustrar los propósitos divinos y contrariar a la humanidad. Sin embargo, debe rendir cuentas a Dios y está limitado por él, Job 1:6, lo cual demuestra una vez más la soberanía del Señor. En Job, varios versículos clarifican el papel de Satanás en relación al creyente. Solo puede estar en un lugar a la vez. 1:7. Por eso sus ángeles caídos lo ayudan en su obra. No puede leer tu mente. 1:9 al 11. Y solo actúa con el permiso de Dios. 1:12, 2:6. Es importante que el creyente entienda estas verdades. Satanás no puede causar aflicción sin el permiso de Dios ni forzar a una persona a pecar. La destrucción final de Satanás se describe en Apocalipsis 20:10. Al permitir que Satanás tuviese control sobre todo lo que Job poseía, Jehová demostró confianza en la fidelidad de Job. Dios limitó el alcance del poder de Satanás sobre Job. Sin embargo, sin su autorización expresa, el adversario no podría infligirle ningún mal. Capítulo 1, versículos 12 al 19. Segunda pregunta difícil. ¿Por qué sufren los justos? La pregunta retórica de Job expresa uno de los mensajes principales de este libro. 2:10. La respuesta implícita es que deberíamos aceptar tanto el bien como el mal que Dios permite. Romanos 8:28. Poder confiar plenamente en Dios en tiempos de dolor y de celebración depende de que pensemos sobre Él de forma adecuada. La teología de Job es coherente con la revelación de Dios sobre sí mismo en la Escritura. 1. Como el Creador, el único Dios. Ninguno más hay aparte de Él. Jehová declara su soberanía absoluta para hacer la paz y crear la adversidad a su discreción. Isaías 45, 5 al 7. Romanos 9, 20 al 21. Él es Señor de todo. 2. Dios no solo es soberano y omnipotente, sino también plenamente justo. Génesis 18:25, Salmos 7:11, 116:5, 119:75, 145:17, Primera de Pedro 3:18. Dios es santo. Levíticos 11:44 y 45, Job 6:10, Salmo 99, Primera de Pedro 1:15 al 16. Dios es recto. Deuteronomio 32:4, Salmos 11:7. Dios es bueno. Éxodo 33:19, Joel 2:13, Segunda de Pedro 1:3. El apóstol Juan declaró: Dios es amor. Primera de Juan 4:8, Éxodo 34:6, Salmos 136:2 y 26. 3. En el Sermón del Monte, Jesús afirmó que el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. La capacidad para soportar la tragedia no depende de las circunstancias, sino del cimiento de la vida de una persona. Una persona prudente oye las palabras de Dios y las hace. Una persona insensata oye sus palabras, pero no las hace. Mateo 7, 24 al 27, Proverbios 10, 25. Estudiemos.
Una mujer en la Biblia, la esposa de Job, una mujer necia. Su trasfondo: era esposa de Job, hombre justo y próspero. Era afligida por el sufrimiento de su esposo. Era madre doblemente bendecida con hijos. Su historia: perdió a todos sus hijos en un día. Alentó a su marido a maldecir a Dios y morir. Fue reprendida por Job por hablar como una mujer necia. Al final tuvo 10 hijos más. Lecciones prácticas. Al observar el sufrimiento de su esposo, lo instó a hacer exactamente lo que Satanás quería: maldecir a Dios. Los sentimientos naturales de aflicción pueden tentarnos a rechazar a Dios o a enojarnos con Él. Tercer pregunta difícil. Si soy obediente, ¿puedo contar con que Dios bendecirá mi vida? Los argumentos de los amigos de Job comenzaron con la premisa de que el bien le sucede a los justos y el mal a los pecadores. Por lo tanto, dedujeron que si alguien sufre es porque ha pecado. Esta perspectiva se refleja en el concepto del karma, la idea de que tus acciones determinan tu destino, que enseñan las religiones orientales como el hinduismo y el budismo. Según estas cosmovisiones, el sufrimiento, aun el de un niño inocente, se atribuye a los pecados cometidos en una vida anterior. Por lo tanto, el sufrimiento es lo que la persona merece y debe soportar. Jesús denunció tal razonamiento, Lucas 13, 1-5. Cuando sus discípulos le preguntaron sobre el hombre ciego de nacimiento, manifestaron una perspectiva similar a la de los amigos de Job. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9, 1-3. Aunque algunos dichos de sabiduría como Proverbios 22, 8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, ofrezcan una base legítima para tal creencia, los proverbios suelen expresar verdades generales, no universales. Suele ser cierto que la persona que lleva un estilo de vida piadoso disfrutará de bendición, pero es evidente que hay excepciones. Por cierto, la promesa de Jesús a sus seguidores respecto a que en el mundo tendrían aflicción, Juan 16:33, es coherente con el testimonio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, José en Génesis 50:20. Padre amado, gracias te damos por esta tu palabra, gracias por la enseñanza, Señor, que estamos iniciando a través del libro de Job, con una sabiduría tan profunda, con unos tesoros incomprensibles tal vez para el ser humano, pero que tu Espíritu Santo viene a darnos el entendimiento respecto a ellos, porque ciertamente no hay nada en el ser humano, no hay nada en nosotras que podamos hacer para condicionarte y recibir una respuesta conforme a lo que nosotros deseamos. No hay una condición ni hay algún hecho que podamos hacer para recibir solamente bendiciones. Como dice Job, ¿acaso hemos de recibir solamente el bien y no el mal? Así como tú das, Señor amado, pues tú eres el dueño de todo. Aún la vida está en tus manos, pues tú eres el dador de ella. Nada nos pertenece, nada tenemos como nuestro. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Bendeciremos tu nombre en todo tiempo. Ayúdanos a mantenernos firmes ante las situaciones difíciles. Ayúdanos a mantenernos fieles cuando todo vaya bien y cuando no todo vaya bien. Ciertamente no es fácil permanecer ante la adversidad, pero contigo, Señor, con tu Espíritu Santo, tú eres quien nos ayuda, tú eres quien nos fortalece. La carne se duele, mas el Espíritu Santo es el que viene y nos vivifica. Que seas tú glorificado en todo momento, que sea tu nombre exaltado, pues en todo lo que nos sucede, siempre hay un bien, porque tus pensamientos son solamente de bien y no de mal para el ser humano. Sea el nombre de Jehová bendito, por ahora y por siempre. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos a escuchar nuestro programa Radial Ánimo, transmitido todos los martes por la abogada Lady Campos, en vivo desde Canadá, a través de YouTube, Facebook y radio. Únete a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, Programa Radial Ánimo, donde compartimos narraciones de la Biblia, conferencias de teología y estudios sobre la feminidad bíblica.